Tenemos dos cosas. En esta tarde tenemos dos cosas que son importantes. Lo que está escrito en el libro de Zacarías respecto al día 24 de este undécimo mes y de este undécimo mes, y lo señalan en los dos sentidos, por qué es del undécimo mes y por qué es del Shevat. Entonces, esa es la primera parte, tratar de sacar todo el valor, toda la riqueza que podamos hacerlo de este 24, de todo lo que está escrito a través de este 24, porque este 24 simboliza o muestra que todavía tenemos 7 días para terminar este día, este mes undécimo, este mes de Shevat. Y por otro lado, esa es la primera parte, y por otro lado, pues lo vamos a completar la enseñanza a través del día de mañana, en donde eminentemente nos vamos a centrar aquí. Si nosotros podemos ver cuál es la centralidad de estos pasajes, y y claro, cuál es la centralidad y cuál es la centralidad del quehacer. En ese sentido que hemos dicho, lo importante que es el trabajar en esa identidad que tenemos y hacia dónde apuntan estos pasajes. Y el día de mañana profundizar en esos pasajes para dar sentados. ¿Por qué? Porque estos versículos tienen las dos partes, como ustedes ven. La parte de esa conversación entre Dios, la parte de esas palabras, la parte de esa óptica de Dios, la parte de mirar la bondad de Dios, pero a partir del verso 18, la contraparte es la parte de un poco de la dispersión y un poco de quiénes son los responsables de esta dispersión, y claro, obviamente, quién tendría que ser de los responsables de que no ocurra esta dispersión. Entonces, hoy tratamos de sacar, tratamos de mirar estas dos partes que tenemos a través de los pasajes de la Biblia, y el día de mañana a través de qué viene de aquí en adelante, no solo para estos 7 días, ¿no? Sino que ya enfocarlo para este último mes que tenemos. Si lo miramos ya en el sentido de un último mes, ¿qué vamos a dar o qué es lo que se da énfasis en este último mes? Es nuevamente un aspecto eh, de, de- de- de edificación. Entonces, nuevamente a través de Zacarías, poder ir a Nehemías a través de la edificación y poder ver algo que me parece muy importante, eh, poder, poder, poder mirar la edificación en torno a un enemigo que hemos visto, o a un Tobías, y detrás de eso también a los otros enemigos que detrás de la edificación también están. Así que vamos a empezar en oración, y por favor, como si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues en torno a estos versículos, por favor, que ya los hayan revisado para que podamos poderlos desarrollar en la medida del interés que pueda surgir, en la medida de las cosas que podamos ver, de lo que Dios pues nos puede mostrar en torno a los problemas y a las soluciones, en torno a lo que se hace y a lo que se debería hacer. Bueno, yo creo que en esto, con esta aclaración, vamos a empezar en oración. Amén. Y Padre, nos has reunido y nos reunimos en torno a ti. Padre, tu palabra y tu ley, tu voluntad, Señor, y tu Shabbat, todas las cosas que tú nos reúnes y los motivos por los que tú nos reúnes, sean siempre porque tú en medio de nosotros nos guías y nos llevas a través de ese camino de vida eterna. Bendito seas, porque tu gran amor, porque el conocerte, porque tu pueblo, porque tu casa, tu edificación, eh, por siempre, Señor, eterna, será la que prevalezca. Y hoy, Señor, al bendecir este Shabbat, bendecimos también este día 24 de este mes de Shabbat. Y Padre, que ese Shabbat, que este undécimo mes sea completado. Y si tenemos estos 7 días, pues estos días nos encuentres no solo alabando y bendiciendo tu nombre, sino edificando, construyendo y mirando siempre ese gran amor que tú tienes para nosotros, y mirando que ese fruto, Señor, ese vino nuevo que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús, pues, ¿qué más nos queda sino
levantar ese Shalem y proclamar, Señor, esa fe, porque si nuestra fe es para ser fecundada por tu palabra y por tu espíritu, pues fortalecida sea, Señor, esa Shalem verdadera, esa justicia verdadera. Y si esa justicia nos has concedido, pues Padre, la justicia sea contigo, porque justicia es poderte conocer y justicia, Señor, es podernos conocer. Y por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eh, todo lo que va quedando, todos esos cimientos, todos esos sedimentos que se van quedando, en cambio, Señor, siempre nos muestra en todo lo que tu vid, tu vino, tu viña hace, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque al podernos reunir, lo que estamos proclamando, Señor, es tu edificación y al podernos edificar, lo que estamos proclamando, Señor, es tu bondad y tu conocimiento. Y lo que estamos proclamando, Padre, es lo que tú lees y lo que nosotros nos permites leer, porque si nos enseñaste a leer la palabra, si nos has enseñado a tener una lectura de la palabra, pues esa lectura siempre sea nueva, porque lo que he escrito siempre es nuevo para nuestras vidas, cada día, Dios de los cielos, porque cada día tu palabra se renueva también en nuestras vidas, fortalece y hace tu voluntad. Y esa casa, Señor, y la casa del Dabar y la casa de mis hermanos y de mis hermanas, esa Betania Santa, Dios de los cielos, que sigue fortaleciéndose. Hoy, ese espíritu de mentira, pues ese espíritu engañoso que tanto, Señor, nos muestra y se ha mostrado, todas, todas esas altiveces o esas altitudes, pues hoy, Señor, yo quiero bendecir en cambio esa torre fuerte que en Cristo Jesús nos ha enseñado siempre su palabra de verdad, a través de hombres y de mujeres, Señor, que como Ana quitaron siempre la amargura, y de hombres, Señor, que como Pedro volvieron siempre a la libertad de abrir, de cerrar, de bendecir, de crear, de edificar lo que tú edificas. Bendito seas por esta tarde y esta noche de este día 24, Dios, en donde hasta nos permites hacer lo que hace un año también nos permitiste hacerlo con Gabriel, pues sino nada más que levantar la diestra y decir, Señor, que la primogenitura que tú nos has dado, esa, Señor, siempre será la que en santidad permita romper, abrir esas puertas, abrir, Señor, esos cerrojos, volver a tu misericordia, abrir tu misericordia y caminar tus caminos de vida eterna y tu misericordia, hacer que fecunde siempre, Dios, porque tu diestra no solo nos sostiene, sino que tu diestra también en el nombre de Cristo Jesús nos permite seguir sosteniéndonos y esa vara, esa autoridad que siempre será ese Judá, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, prevalezca tu reino, prevalezca tu palabra, prevalezca tu voluntad, como prevalece en los cielos, aquí también, Señor, en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a leer el libro de Zacarías desde el verso 7 en adelante. Dice, y mientras leemos, si usted tiene alguna inquietud o si usted lo revisó, pues por favor haga sus anotaciones. El día 24 del mes undécimo, justo el día que ya estamos casi empezando, que es el mes de Shevat, el año segundo de Darío vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, he aquí, de noche vi a un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que estaban en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos,
¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y Jehová respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, y con gran enojo estoy yo contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice Jehová, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será edificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez Jehová consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces Jehová me mostró 4 artesanos, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces, dos versículos que son importantes. El primero, el versículo 1 y el versículo 21. En medio de estos, pues todo el desarrollo de los demás que acabamos de resaltar. Así que, ¿qué es? Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, ¿pudo revisar? O si no, podemos mirar a través de los pasajes señalados cosas importantes. ¿Alguna inquietud? ¿No? Marquito, acerca de los cuernos, si bien hemos leído en otros pasajes que Cristo también está representado por un cuerno, Ujú. ¿qué similitud o qué diferencias hay entre estos cuernos que dispersaron a Judá y el cuerno que es Cristo? Ujú. Em, bueno, aquí mire, está hablando, primero esto es importante porque como dice Adri, toda esta historia se centra en 2 acontecimientos. Se centra en la dispersión y el esparcimiento del pueblo de Judá. Entonces, este acontecimiento es eterno porque marca toda la historia pasada, presente e incluso continua del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque con la dispersión, ¿qué empezó con la dispersión? ¿Qué pasó con la dispersión? ¿Qué se suscitó con la dispersión? ¿Qué se levantó? ¿Qué se mostró con la dispersión? ¿Qué es lo que se asentó con la dispersión? Entonces, ahora este problema de la dispersión, ¿de dónde viene la dispersión? Y como dice Adri, detrás del problema viene no solo un acontecimiento, como hemos visto, un acontecimiento de Babilonia, eh, un acontecimiento de que empezó en el mes 10º de los años en que ocurrió ese acontecimiento, sino, como lo dice, ¿qué ocurrió en ese acontecimiento? Entonces, ¿usted recuerda qué es lo que pasó detrás de ese acontecimiento donde se dice que se puso sitio? Entonces, si usted no lo recuerda, ahí viene un problema. O primero lo recordamos. Estamos en el mes 11º, pero estos acontecimientos que duraron muchos años le podemos resumir en estos 2 meses.
porque eso se puede resumir en el mes décimo y en el mes onceavo. ¿Qué ocurrió en el décimo mes? En el décimo mes empezó o se manifestó la dispersión. Ahí fue donde empezó. Pero ¿cuál fue el asunto y el principal asunto de la dispersión? Como lo habíamos señalado, ¿qué es lo que simboliza el décimo mes? El décimo mes simboliza esa imposición, esa sobreimposición, esa imposición. Así que, mire, y esa imposición ahora sí viene, porque con eso podemos unir con el de los cuernos, porque si nosotros le reducimos al aspecto histórico, el aspecto histórico dice, la dispersión se suscitó porque vino el pueblo de Babilonia, les invadió y se dispersaron. Pero aquí dice que la situación se complica más, porque ya en el onceavo mes se complica porque dice, esto fue un problema de cuernos. Y el problema de cuernos es un problema de qué. Entonces vamos por ahí. Si hablamos de cuerno, ¿de qué estamos hablando? Onceavo mes, décimo mes. De Si hablamos gobiernos. de gobiernos, ahora décimo mes. Si hablamos del problema de Babilonia, ¿cuál fue el problema de Babilonia? ¿Recuerda? La, De la imposición de mano. gobierno. La imposición. Entonces, lo que dice la Biblia es que ahí hubo una sobreimposición. Eso es lo que hubo. Una imposición. Entonces, del décimo mes tendría que quitarse la imposición y ponerse y volverse nuevamente a la verdadera situación de ser cabeza. Y ahí vemos, y entonces ahora vamos con el sentido de cuernos, la segunda parte. Dice, los cuernos es un sentido de gobierno. Bueno, sí, no. ¿Qué son los cuernos? Onceavo mes. Relaciónele con el décimo mes. ¿Alguien más que pueda decirlo? ¿Qué simbolizan los cuernos? Cabeza. ¿Perdón? ¿Cabezas? Sí. ¿Qué simbolizan los cuernos? Unas naciones, como bien dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Perdón? Los Simbolizan cuatro a ángeles, Gobiernos. los cuatro Gobierno. ángeles que están al norte, al sur, al este y al oeste. Eh, Ya, exacto. Por eso es lo que tenemos que dejar sentado el décimo y el onceavo para mañana entrar justo a esta parte de los ángeles. Pero mira, usted siempre que habla de cuernos habla de unción. ¿De acuerdo? Sí, ahí estamos todos. Y claro, como acaban de decir, claro que es gobierno, pero la unción no solamente está en los gobiernos. Y obviamente, mire, es tan importante este día, porque estamos a vísperas de un día de gobierno y estamos a vísperas de un día de votaciones. Y estamos justo a vísperas de un acontecimiento que aquí, ¿qué le dice? Entonces vamos por el final. Y le dice, que este acontecimiento, ¿en qué se fue? ¿Qué se transforma? Dice, ¿qué vienen a hacer estos? Son los 10, son los cuernos que dispersaron de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Entonces, lo que está diciendo es que es una unción que no le permite levantar la cabeza. Y al no permitirle levantar la cabeza, ¿qué va a pasar? Volvemos al décimo mes y lo que está diciendo, esta cabeza, en lugar de tener una unción, ¿qué es lo que tiene? Esta cabeza tiene una imposición. Entonces, nuevamente, volvemos a este día 24 y capaz que empezamos por aquí. Porque la unción, el espíritu, ¿qué hace? ¿Qué es lo fuerte del décimo mes? Levanta el espíritu, levanta el Levanta, amén, tanto que levanta esto hunde. perfectamente. ¿Y qué hace para levantar? ¿Qué necesita hacer para levantar? Entonces, lo que necesita hacer para levantar, recuerda, es quitar esas sobreimposiciones, quitar esas manos, y quitar esos anillos. Así que volvemos nuevamente al décimo mes. Nos costó tanto, pero volvemos del décimo mes. Y si nosotros volveríamos a ver los anillos, el momento que vemos los anillos, ¿qué estamos viendo? El momento que estamos viendo los anillos, estamos viendo sellos. El momento que estamos viendo sellos, estamos viendo hundimientos, como dice Jimena. El momento que estamos viendo anillos, estamos viendo sellos y hundimientos. Estamos viendo cabezas. Y el momento que estamos viendo cabezas, estamos viendo cabezas. ¿Cómo están las cabezas? Entonces aquí es lo que le dice cómo están las cabezas. ¿Cómo están?
con esos sellos, o mejor dicho, con esos anillos, con esas imposiciones, con esos cuernos, con esas unciones, con esos espíritus, ¿cómo está? ¿Puede levantar cabeza? No, ¿verdad? Eh, Así que, ¿cómo está? Si nosotros somos cabezas, ¿cómo están las cabezas? Con el cuello firme. Deberían estar. Entonces, la respuesta es ahora. El día 24 tiene que ver con un asunto de gobierno y tiene que ver con un asunto de sacerdocio, pero tiene que ver con un asunto de cuernos. Como lo decía, y gracias Adri, porque si estamos hablando de cuernos, resulta ser que, ¿qué es lo que provoca la dispersión? Ahora sí, si alguien pudo seguir, tendríamos la respuesta. ¿Qué es lo que provoca la esparción, perdón, la dispersión y la esparción? Y el esparcimiento, ¿qué es lo que provoca? El problema dice, no han podido levantar la cabeza. ¿Por qué no pueden levantar la cabeza? Porque están dispersos. ¿Por qué están dispersos? Por los cuernos. ¿Por qué están dispersos por los cuernos? Porque los cuernos simbolizan un espíritu, simbolizan un sello, simbolizan un anillo y simbolizan. Entonces, el problema de los anillos, ¿a dónde afecta? Afecta a dos partes. Afecta a la diestra y obviamente afecta a la cabeza. Y cuando la cabeza está, entonces, entonces ahí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es una cabeza que no está levantada? ¿Cómo es una cabeza que no está levantada? Una cabeza sometida, muy bien. ¿Cómo es una cabeza que no está levantada? Una cabeza que no se puede erguir, una cabeza que no puede, una cabeza que siente el hundimiento, que siente el peso de las cosas. ¿Cómo más es una cabeza que no puede levantarse? Que mira hacia abajo. Una cabeza que mira hacia abajo. Exacto, gracias. Una cabeza que mira hacia abajo. Una cabeza que no puede dar la cara. ¿Cómo más es una cabeza que mira hacia abajo? Para que una cabeza mire hacia abajo debe haber un cuello que esté inclinado. Pe- Adri, lo que le digo aquí el problema no es el cuello, el problema son los cuernos, o sea, el problema son las unciones. Eso es lo que eso es lo que estamos diciendo. Pero claro, usted tiene razón y ahí está un problema. Entonces, todos volvemos a Orfa, ¿no es cierto? Y volvemos nuevamente a Orfa y volvemos nuevamente a María y volvemos nuevamente a, a Mara y volvemos nuevamente ¿cómo se llama? a- ¿Cómo se llama esta A señora? Pedro. Ah, perdón. Decía Pedro, pero no. A Pedro, sí, a Pedro, claro que sí, pero en el caso me estaba acordándome de Noemí, pero lo mismo, volvemos a Pedro y mañana vamos a ver el sentido de Pedro, pero volvemos a Pedro. Entonces, Pedro y María vuelven a la misma condición de Pedro y María y no pueden levantar la cabeza porque no pueden dar la cara. Y no pueden dar la cara ¿por qué? Porque, porque, como lo dice aquí, ¿por qué más no se puede levantar la cabeza? Si hay un problema de unción, hay un problema de vino. ¿Por qué? Aquí le dice el problema de vino. Porque tiene vino embriagante. Porque tiene contra las naciones que están confiadas, contra las naciones que están reposadas. Esa es la palabra. Entonces, ¿por qué no puede, a ver, entonces, ¿por qué no puede levantar la cabeza? ¿Por qué? Porque esa cabeza está reposada, está pesada, digamos así. ¿Por qué más no puede levantar la cabeza? Aquí le da toda la historia de por qué no puede levantar la cabeza. ¿Por qué más no puede levantar la cabeza una cabeza? Porque tiene sedimento, vino Porque, antiguo. porque tiene sedimentos, no puede dar la cara, no puede mirar a los ojos, mira hacia abajo, no puede, a pesar de que dice que mira a Dios, sin embargo, su cuello todavía está fuerte. ¿Y qué más no puede hacer esto es lo que me pareció interesante, mire. Mire dos cosas, verso 1:14. ¿Qué es lo que escucha esta cabeza? ¿Qué es lo que escucha esta cabeza? 1:15. 1:14 primero.
¿Qué escucha? Proclama diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y con gran enojo estoy enojado yo contra las naciones que están sedimentadas, que están reposadas. Por cuanto yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Entonces, una cabeza que no puede levantarse, ¿cómo está esa cabeza? Otra característica de una cabeza que no puede levantarse. Una cabeza que no puede levantarse es una cabeza celosa. ¿Qué son los celos? ¿Qué son Velo, los celos? ¿Perdón? velo. Un velo. ¿Qué son los celos? Una falta de fe para mí y de confianza. Una falta de fe, gracias. ¿Qué son los celos? Nati Betancourt. Gis, ¿qué son los celos? No sé, no sé. Bueno, ¿qué es estar celoso? ¿Cómo está alguien que está celoso? Ahí yo creo que ya dejémoslo celoso. ¿Cómo está alguien que está celoso? Está hecho un faraón. Hecho Está, verso 15, verso 15. ¿Está o no está así? Sí, está hecho. Está verso enojado. Exacto. Alguien que está celoso está enojado. ¿Qué más está? Airado. Bueno. ¿Ah? Airado, dice. Perdón. Airado. Bueno, yo le pregunto. Por eso nosotros tenemos que entender nuestros celos y nuestros enojos y entenderlos a la luz de ser cabeza. Enojado y ciego, correctamente. Entonces, alguien que está celoso es alguien que está enojado, pero alguien que está enojado no puede levantar la cabeza. Celoso y enojado puede dar la cara y mirar a los ojos. ¿Qué opina? No. No, alguien celoso y enojado no puede mirar a los ojos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los celos de Dios? ¿Y cómo es el enojo de Dios? ¿Por qué Dios es un Dios celoso? Entonces, mire, los celos, en donde quiera que vea usted celos, los celos es la ausencia de la fluidez de los 7 espíritus. Entonces, ¿en dónde está el problema de los celos? El problema de los celos no está en los espíritus. El problema el problema de los celos, ¿en dónde está? En los contenedores, está en los 7 brazos. Es decir, ¿cuál es el problema? Los celos, ¿a dónde afectan? ¿A los 7 espíritus o a los brazos? Eso es lo que quiero decir. Afectan a los brazos. Y cuando los brazos están afectados, es decir, la estructura, como decíamos, los huesos de este espíritu están afectados, entonces ahí viene el problema de celos. Entonces, cuando tienes celos, ¿qué se va a ver afectado? La fluidez del espíritu. Y eso es lo que está diciendo Dios. Estoy enojado porque no hay una fluidez del espíritu. ¿Y en dónde está el problema? Está en el pueblo de Israel. Y entonces el enojo, ¿por qué Dios está enojado? Porque no puede fluir. Ahora, ¿y por qué no está enojado? Y entonces, ya, Dios está de esa manera, no puede fluir. Y tú está enojado por lo que impide esta fluidez. ¿Y quiénes son los que impiden esto? ¿Quiénes son los que impiden el fluir? ¿Quiénes son? Los que tienen la cabeza agachada. Exacto. Entonces, ¿quiénes son? Son los cuernos. Es decir, es ese espíritu falso, es una estructura falsa. Esa es la que está impidiendo. Entonces, Dios está diciendo, vea, los cuernos falsos, las naciones falsas
han contribuido metiendo una construcción falsa, metiendo un ramal, metiendo un espíritu de engaño. Entonces yo estoy enojado porque no puede fluir el espíritu. Y obviamente estoy enojado, ¿por qué? Porque ¿quiénes no levantan la cabeza? Los otros son los que están levantando la cabeza. ¿Quién está levantando la cabeza? Por cierto, ¿quién está levantando? ¿Betania o Ramá? La que levanta la cabeza es Betania, pero en este caso es Rama la que está. Exacto, exacto. Entonces Ramá es la que estaba levantando la cabeza de una unción falsa y la cabeza de unos celos falsos que impiden que el espíritu verdadero, y claro, y al mostrar esos celos falsos, le muestran las manos que están ahí todavía metidas y le muestran que ¿quiénes le metieron mano de esa cabeza? Le metieron mano los anillos, es decir, los anillos le afectaron a la mano y la mano le afectaba a la cabeza y la mano y la cabeza no puede distinguir la diestra de la izquierda, la derecha de la izquierda y no puede levantar la cabeza. Entonces, ahora vamos del lado de Ramá. Una persona que no levanta la cabeza, que tiene levantado un Ramá, ¿cómo están sus celos? ¿Cómo están sus espíritus? Y ahí, con esos espíritus, ¿cómo están sus enojos? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cabeza levantada? ¿O cabeza dónde está? ¿O cabeza que no puede levantar todavía? Entonces sí, yo le digo, este es el día. El conocimiento de Dios es conocimiento por el Espíritu. Hay que conocer qué es bueno y levantar la verdadera misericordia y producir la verdadera misericordia. Pero hoy es el día entonces ¿de qué? Hoy es el día de nuevamente ir contra qué? Contra ese ciclo vicioso. Porque ese ciclo no ha terminado. Después de 70 años, ¿qué pasó después de 70 años? ¿Levantaron ellos la cabeza? ¿Cuál cabeza levantaron? ¿Levantaron ellos la unción verdadera o levantaron la otra unción? ¿Levantaron los celos de Dios? ¿Cuáles son los celos de Dios? Por cierto, los celos de Dios. Usted ve los celos de Dios cuando en su casa, cuando en su matrimonio y con sus hijos fluye el espíritu y hay un acuerdo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ha vivido usted esos celos? ¿Qué significa esos celos? Que esa estructura de su espíritu en su casa le está dejando que el espíritu actúe, llene, forme, guíe y ponga esa visión clara en esposo y esposa, ponga esa luz y ponga ese cara a cara entre esposo y esposa, ponga ese cara a cara entre padres e hijos, ponga ese cara a cara en casa con los de casa. ¿Ha visto usted los celos de Dios entonces? ¿Ha visto? No sé no sé si me explico hasta esta altura. ¿Me explico? ¿O todavía? Entonces, ¿qué necesitamos para levantar cabeza? Perdón, Pastor Marquito, él mismo dice que con amor eterno nos ha celado, entonces muy diferente. Mire, entonces, mire, no, gracias Jimena, pero ahí mismo le da la respuesta. ¿Qué se necesita? 1:20. ¿Qué se necesita? 1:21, porque todo está como decía en el primero y en el último versículo. ¿Qué se necesita? Los carpinteros, o sea, es el que construye. ¿Los qué? Dígame, Jimena, esa palabra me gustó de su versión. ¿Qué le gusta? Carpinteros. ¿Por qué Cristo Jesús era carpintero? Por eso mismo. Ya estamos entrando a la profesión, ya estamos entrando al trabajo de Cristo. ¿Contra quién fue el trabajo de Cristo durante toda su vida? ¿O Cristo fue hijo de José? ¿O Cristo fue? No, contra la dispersión, contra la cabeza.
Exacto, exacto, por favor, contra las cabezas que no levantaban. Y qué obra tan grande. ¿Y cómo lo hizo él? ¿Sí ve? Quitando imposiciones de mano. ¿Cómo lo hizo él? Quitando anillos. ¿Cómo lo hizo él? Quitando sellos. Entonces, ¿qué es ser un carpintero? ¿Mm? Que levanta la cabeza, el El que que, nos Un quita. constructor. amén, un carpintero es un constructor que, que nos quita, que actúa, escuche, que actúa contra esos cuatro cuernos, que actúa contra esos cuernos, que actúa contra esas unciones. ¿Y cómo actúa? Actúa dando la cara. ¿Actúa cómo? Actúa teniendo celos. ¿Y cómo actúa teniendo celos? Los celos de mi casa me consumen, dice. ¿Qué hizo Dios? Sí, sí, ¿qué hizo Cristo Jesús? Vino a volcar, si hubiese sido el asunto de volcar palomas, hubiese pasado toda la vida volcando palomas. O el asunto fue darle una estructura por donde fluye el Espíritu. Entonces, ¿quién da la estructura por donde fluye el Espíritu? ¿Quién? El que construye. Dígalo el nombre. Entonces el Los carpintero. brazos, los Es que, brazos. entonces el carpintero ¿en dónde actúa? No solo actúa en la madera, el carpintero actúa en el oro, es decir, actúa en donde fluye el espíritu. Y así que usted y yo, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? Dar la cara, ¿qué hemos hecho? Permitir que fluya el espíritu. Permitir que fluya el espíritu de la casa, permitir que fluya el espíritu de la cabeza, permitir que fluya el espíritu de la cabeza levantada. Eso es celos. Si usted tiene celos, eso es. Si usted quiere ser edificadora, eso es lo que tiene que hacer. Pero para eso, ¿qué necesita? Identificar los cuernos. ¿Y qué hace? ¿Y qué le hace con esos cuernos? ¿Qué tiene que hacerlo? 1:21. Cuando le vean en esa posición, ¿qué hacían? Cuando le vean a Cristo, ¿qué hacían? Alzar la cabeza. 1:21. 1:21, léalo y de ahí me contesta. 1 minuto para que le lea. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Y cuando le veían a Cristo Jesús esos cuernos, esos espíritus falsos, esas unciones falsas, ¿qué hacían? Huían. Temblaban. ¿Por qué? No huían, se aterrorizaban, perdón. ¿Sí? A ver, vamos, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad? En la vida y ya en la práctica, ¿huían o se aterrorizaban? Sí, se aterrorizaban, Pero- temblaban de miedo. Y, ah, ah, entonces, cuando se aterrorizaban, ¿qué pasaba? Se paralizaban. ¿Y qué necesitaban ahí? Necesitaban. ¿Qué necesitaban? Alguien, alguien, exacto, porque ellos ya no sabían qué hacer. Entonces necesitaban a alguien que les separe y le mande al lugar que corresponde. Pero ¿quién es el aterrorizado? En este caso, los que no han podido levantar la cabeza. Entonces, vamos con el celoso. No, Los falsos cuernos. exacto, vamos con el celoso. El celoso no puede levantar cabeza. El celoso está enojado. Y el celoso está, ¿qué más era? Está enojado. El celoso está paralizado. Y el celoso está ahí aterrorizado dando vueltas. Y el celoso no sabe cuál es la derecha y la izquierda. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el celoso? Buscar un carpintero. Buscar, buscar al carpintero, no, y no solo buscarle, buscar la unción del carpintero. Son 4 carpinteros. Pero mire, aquí le dice, aquí le da la solución. Por eso todo esto está resumido en el 1 y en el 7 y en el primero que leímos y en el último. ¿Qué le dice? Entonces, el día 24 es del mes del qué? Del 11º mes. ¿De quién?
Sheba. A ver, espérese, mejor yo mismo le contesto, antes que diga alguna cosa adicional a lo que nosotros estamos viendo. Pues solo déjeme ver un ratito. Verá, dice, escuche, ¿qué se necesita? El día 24 del mes 11, que es el mes de Shevat, el año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Qué se necesita? Paternidad. Se necesita de un Zacarías. Usted ¿Por va. qué de un Ah, ya. Se necesita un Zacarías? ¿Por qué se necesita de un Zacarías? ¿Quién es un Zacarías? Zacarías es un memorial. Es un memorial. Zacarías es un varón. Y obviamente, si es varón y si es memorial, ¿qué es un Zacarías? Es cabeza. ¿Verdad? ¿Y qué tipo de cabeza era este? ¿Era hijo de quién? Era hijo de Berequías. ¿Y Berequías, hijo de quién es? ¿Hijo de bendición o hijo de maldición? Entonces, De bendición. de bendición. Entonces, aquí viene Zacarías, es importante. ¿Por qué Zacarías es importante siempre en la construcción? ¿Por causa de quién se construyó y se reconstruyó el templo? Por causa de dos profetas. Por causa del profeta, de la profecía de Zacarías, y por causa de Zacarías y por causa de Ageo. Y resulta ser que estamos en el libro de Zacarías incluso. ¿Verdad? Entonces, Y Zacarías era jefe de familia, pues. claro. Y no solo jefe de familia, sino que, mire, era hijo. Y era un hijo verdadero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica de un hijo? La característica de un hijo es un hijo aquel que cambia la condición. O mejor dicho, vuelve a la condición de ser cabeza. Y la condición de ser cabeza y la condición de Zacarías es porque Zacarías siempre vuelve a ser cabeza porque es varón y hembra. Y vuelve a la condición de hijo. ¿Y cuál es la condición de hijo en relación con Berequías? Porque Berequías significa bendición. Entonces, coincidencialmente, Zacarías era hijo de bendición. Es decir, si era hijo de bendición, ¿qué significaba que era Zacarías? ¿Qué hacía Zacarías? Zacarías, mira, trajo la profecía. Por Zacarías se reedificó el templo. Por Zacarías se volvió al varón y hembra. Por Zacarías se volvieron a las fiestas de Dios. Por Zacarías se unió a Ageo. ¿Y quién es Ageo? Ageo es el que ciñe. Ageo es el ceñidor. Entonces, ¿quién es Zacarías? ¿Qué hizo Zacarías? Mire, ¿qué hizo Zacarías? Volvió al templo. ¿Qué hizo Zacarías? Quitó el templo viejo. ¿Qué hizo Zacarías? Volvió a la verdadera profecía. ¿Qué hizo Zacarías? Quitó la falsa profecía. ¿Qué hizo Zacarías? Les levantó la cabeza. ¿Qué hizo Zacarías? Les quitó, les puso el celo verdadero. O sea, les mostró el celo falso. ¿Qué hizo Zacarías? En otras palabras, ¿qué hizo Zacarías? En otras palabras, Quitó sellos, quitó quitó, unciones. gracias, quitó sellos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué hizo Zacarías eso? Ahora mi pregunta, ¿por qué hizo Zacarías eso? Porque nada más y nada menos, él dijo, él para sí mismo dijo, yo soy Zacarías, voy a aprender todo lo que es Zacarías, voy a buscar toda la misericordia de Zacarías, voy a ver por qué Dios es tan bueno conmigo, o voy a conocerle al que es el verdadero Zacarías y me voy a conocer. Y al final, ¿sacó provecho de toda la bendición de Dios o sacó provecho de todo, de conocerse a él mismo? Del conocimiento. Se conoció a sí mismo y al conocerse a sí mismo, ¿de qué se dio cuenta que era? ¿Cuál era su nombre?
Dijo, soy hijo de bendición porque soy hijo porque soy hijo de Berequías. Entonces, una cosa es saber, él sabía que era Zacarías, que significa sacar, que significa memorial y que significa varón y que significa varón y hembra. ¿Sabía o no sabía eso? Claro que sabía, claro que sabía. Pero, ¿cuánto le costó conocerse? Y ahora, Berequías, ¿sabía que era hijo de Berequías o no sabía que era hijo de Berequías? Ahora, ¿cuándo conoció que era hijo de Berequías? ¿Cuándo conoció que era hijo de Berequías? En el día 20, en el 24 Amén, del amén, mes de... amén. Pero en los días 24 antes, capaz que él nació en el 24, o sea, bendito sea Dios que hasta yo estoy ahí, aquí yo tengo un Berequías, yo tengo un Zacarías aquí, por si acaso. Porque justo en la tarde de este día nació un Zacarías en mi casa. Para recordarme, no para recordarme quién es Dios, sino para conocerle. Y para conocerle significa que debo ser hijo y que el único que puede mostrar que es hijo, ¿quién es? El que cambia maldición por bendición. ¿Sí o no? Sí, por eso era hijo de bendición. Amén. Entonces, por eso no solo se llamaba, no solo le pusieron el nombre, sino él conoció a Dios. Entonces, una cosa es saber lo que sea de su vida. Y otra cosa es sacarle todo el provecho del conocimiento. ¿Y cuál es todo el provecho del conocimiento? El provecho del conocimiento es cambiar la maldición en bendición, pero con sus celos, pero, pero con los enojos, pero con la cabeza agachada, pero sin dar la cara. ¿De qué Zacarías me está hablando? ¿De qué Berequías me está hablando? ¿De qué Dios me está hablando? ¿De qué casa me está hablando? ¿De qué? ¿De qué familia me está hablando? ¿De qué? ¿De qué más? ¿De qué cuernos me está hablando? Todo eso por Adri. ¿Qué opina Adri? Bueno, Marquito, para mí ha sido como una, más que revelación, hacerme acuerdo de que Dios cambia la maldición en bendición y de que como hijos podemos hacer lo mismo. Entonces, entonces, por eso estamos en el día 24, porque es el día de Zacarías, pero es el día de Zacarías, pero dice, es el día del Shevat. ¿Qué es el Shevat? David verdadera. Amén. El Shevat. ¿El Shevat de dónde nace? Primero, mire, este es el único versículo en la Biblia que le hace mención a este nombre de Shevat. Y este nombre de Shevat, el 11º mes es conocido como el 11º mes durante toda la Biblia. Y este nombre de Shevat es un nombre babilónico, pero un nombre babilónico que no tiene significado. Pero lo que Dios le está diciendo que babilónicamente no tiene significado, pero en el idioma de Dios tiene significado. Porque en el idioma de Dios significa cetro, significa vara, significa una rama, un cetro y una vara que tiene pertenencia a un árbol. ¿A qué árbol pertenecerá este cetro, esta vara? ¿A qué árbol pertenecerá para haber cambiado de maldición en bendición? ¿A qué árbol conocería? ¿A qué árbol se juntaría? ¿A qué árbol se adicionaría? ¿A qué árbol se ceñiría Zacarías? Y verá, no me conteste, y verá que este Zacarías, nada más y nada menos, fue asesinado entre el pórtico entre el, ¿cómo se llama? Entre el altar y el pórtico. ¿Qué le parece?
¿Sabía usted eso? ¿Y quién cree que derramó su sangre? ¿Mm? Cristo dijo eso. No, pero él murió. Sí, Derramaron, le mataron. ¿Quiénes? Los falsos profetas, los que les persiguieron. los con la cabeza baja. Celoso. Exacto, los cabezas bajas, los que no pueden dar la cara, los enojados, los celosos, porque por celoso le mataron a él, ¿sí o no? Porque los que no levantaban la cabeza dijeron, este Zacarías, uy, algo está haciendo. Y entre los enemigos de Zacarías estaba el Tobías. Y entre los enemigos de Zacarías estaba ¿quién? El sacerdocio. Celosísimos, celosísimos de Zacarías. ¿Por qué celosísimos de Zacarías? ¿Qué oían ellos? Entonces, ¿ellos qué oían? ¿Pero qué estaba diciendo Dios? ¿Qué estaba diciendo Dios? Dígame, ¿qué estaba diciendo Dios? Con un Zacarías. ¿Qué estaba diciendo Dios con un artesano? ¿Qué estaba diciendo Dios con un carpintero? ¿Qué estaba diciendo Dios con un hijo? ¿Qué estaba diciendo Dios con un Shevet? ¿Qué estaba diciendo Dios? Son mis hijos de bendición. 1:13, esto estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Que el Señor cambia la maldición en bendición. 1:13, por favor, léame 1:13, si es tan amable de leerme el 1:13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios estaba hablando palabras celosas, sí, pero ¿cuál es el verdadero celo del Señor? El fluir del Espíritu. ¿Cuál es el verdadero? Consolación. ¿Cómo es la consolación de Dios? Venga, mijito, le pongo agüitas paños de agua caliente. Venga, mijito, uy, pobrecito, estás con la cabeza agacha. ¿Cuáles son las palabras consoladoras del Señor? Uy, no has podido cambiar. Uy, tu vara está caída. Uy, tu diestra. Uy, estás lleno de hundimientos. Uy, no sabes distinguir la diestra de la siniestra. ¿Cuál es la consolación del Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿Ah? Esfuérzate y sé valiente. Fue exactamente, ve, ahí tengo una Ruth, aparece una Ruth. Esfuerza a la derecha y sé valiente con tu derecha. Da la cara. Deja de meter cosas, deja de meterte en ese espíritu, deja de meter cuernos que están dispersando. No solo no solo van a dispersar a los demás, van a dispersar a todos y hasta ahora no levantan cabeza. Vino Cristo Jesús y ¿qué pasó? Se repitió la historia. Eso es lo que aquí le estoy contando. No una historia de hace 2000 años, no una historia de los eruditos que saben en qué día y cómo, no, sino una historia que se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque qué bonito saber la historia, pero qué absurdo no saber los cuernos, no saber la unción, no saber qué espíritu tengo, no saber saber la historia y no ser un Zacarías. Y peor aún, matar a los Zacarías. ¿Quiénes le mataron al Zacarías? Los que sabían, los que más No, sabían, pero los que claro, más sabían, resulta ser que ¿cómo son los que más saben? ¿Qué leen los que más saben? eran los sacerdotes, pero no tenían Exacto. conocimiento ni saben leer. Exacto, gracias Jimena, ¿sí ve? Entonces yo prefiero a quién, prefiero que hoy nosotros leamos solamente, prefiero que hoy nosotros veamos el día 24 y el último, prefiero ser un carpintero, o sea, Cristo Jesús no vino a ser, Cristo Jesús vino con todo el poder de esto, porque ahí está todo el poder de las cosas. Que ser un, qué, un doctor de la ley. Pero para eso tengo que ser tan celoso, disculpe,
tengo que ser tan celoso que vea yo en mi vida y en mi casa que fluye el Espíritu y que no importan los enojos, porque los enojos, ¿dónde está? Porque los enojos, el que sabe leer los enojos, debería saber leer las palabras buenas y consoladoras. Por eso le preguntaba, ¿con quién está enojado? ¿Con el que le dice palabras buenas y consoladoras? ¿O con el que le dice palabras buenas y consoladoras? Me refiero a que, ¿cuáles son las verdaderas palabras buenas y consoladoras? ¿Por qué le mataron a Zacarías? ¿Qué les dijo Zacarías? Palabras buenas y consoladoras. Quito, las palabras buenas y consoladoras son las que llevan a un odú. Mire, las palabras buenas son porque Dios es bueno. Entonces tiene que haber un yadá o un odú, un conocimiento. Y para eso tengo que yo saber si he transformado la maldición en bendición. Si soy hijo, si estoy a la derecha o si estoy con la cabeza caída y estoy más celoso y no puedo levantar la cabeza ni puedo dar la cara. Y si soy un Zacarías, porque el Pedro no se escapa de ser un Zacarías. ¿Y las mujeres escapan de ser Zacarías? No. Porque las mujeres para ser Zacarías, ¿qué tienen que ser primero? Perforadoras de los falsos Zacarías. Pero bueno. Entonces, ¿cómo está la cabeza? En el día 1, en el 1.7, ¿cómo estaba la cabeza? Aquí le dice, ¿cómo estaba la cabeza? Estaba con memorial. ¿Cómo estaba la cabeza? Estaba sin imposiciones. Zacarías fue el único que no aceptó. Zacarías fue el que rompió los sellos. Pero ¿qué le pasó a Zacarías? ¿Por qué murió Zacarías? Bueno, entonces estamos en el mes de Shevat, que es el mes. Los judíos dicen, ahora entiendo, yo no entendía estos judíos, yo no entendía, dice, porque estamos en el 15, lo que sea de este mes, es el mes de los árboles. No, yo no entendía esto. No es el día de los árboles, o mejor dicho, es el día es el día de las ramas de los árboles. Pero no es el día de los árboles, es el día del árbol verdadero, porque del árbol verdadero salen las ramas verdaderas. Y de las ramas verdaderas sale el gobierno verdadero y los cetros verdaderos. Entonces, ¿por qué es el día del árbol? Entendí. ¿Por qué? Porque el árbol está diciendo, si yo soy árbol, ¿cómo es? Más bien debería decir el día de las ramas, porque solamente es el día no sé, bueno, ¿cómo están las ramas? ¿Pegadas al árbol o con la cabeza caída? ¿Qué hacemos entonces? Día 24. Levantamos cabeza. ¿Qué se necesita para levantar la cabeza? Se necesita ver qué es lo que nos está bajando la cabeza. ¿Qué nos está bajando la cabeza? Unciones. ¿Qué se necesita ver? Todo lo que hemos visto, todo lo que usted y yo estamos viendo, un montón de espíritus. Y nada más y nada menos, ¿qué se necesita en dónde está lo importante? Para Dios, ¿qué es lo importante entonces? La dispersión. La fluidez de sus 7 espíritus. La fluidez de sus 7 espíritus. Amén. ¿Y para qué la fluidez de sus 7 espíritus? 1:16. ¿Para qué es la fluidez de sus 7 espíritus?
para que fluya la misericordia y sea edificada la casa. Amén. Entonces se da cuenta cómo es Dios. Ahora sí unimos el 10º mes. Quita las unciones. El 11º mes le afirma nuevamente. Pero en el día 24 le muestra, nos da otra nueva oportunidad y nos dice, otra vez estamos con unciones, otra vez estamos con la cabeza caída. ¿Puede ser eso? No, pues entonces este día 24, otra vez. Porque el 12º mes, en Nehemías, ¿qué ocurrió el 12º mes? El 12º mes, ¿qué ocurrió? Nuevamente hubo una dedicación de construcción. Es decir, nuevamente se volvió una construcción. ¿Qué tipo de construcción? Las murallas. Esa es la parte visible. Pero detrás de eso hay una construcción más profunda que Dios mediante el día de mañana. Vamos con la identidad. ¿Quiénes tienen la identidad? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué los levitas? Por eso. Pero hoy, entonces, ¿qué necesitamos? Nuevamente necesitamos la casa y necesitamos los planos de la casa. Necesitamos lo más importante de la casa, el que necesitamos en torno a qué gira la construcción de la casa. Y el que miró y el que vivió para eso fue David, porque todo gira en torno a qué, todo gira en torno al propiciatorio y todo gira en torno al tesoro y todo gira en torno al verdadero tesoro y a la verdadera autoridad. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita el Shevat, porque el Shevat, ¿qué es? El unirme a Cristo Jesús, ¿qué es? Eso es gobierno. Pero el levantar la cabeza, el tener la profecía, tener Zacarías, ¿qué es? Esto es sacerdocio. Zacarías verso 6, para construir la casa, eso ya hemos visto. Zacarías 6:13, Zacarías 6:13. El mismo Zacarías, ¿qué le dice Dios? Sí, él reedificará la casa. ¿Quién? Háblale diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará su gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo entre los dos oficios. Entonces el día 24, si es el día de la construcción, si es el día de la vid verdadera, ¿es el día de qué? Es el día de la unidad de los dos oficios. ¿De cuáles dos oficios? Gobierno y sacerdocio. ¿Y para qué necesita gobierno y sacerdocio? Porque el día domingo, ¿qué tiene? O nombrar gobierno. Hasta eso, vea, pero eso es añadidura. Pero ¿qué tiene usted? Usted tiene ¿Vino nuevo? vino nuevo, tiene una edificación que tiene que inaugurarse el 12º mes, el día 3 creo que es, porque que tenemos que de aquí vamos al día 3. Marquito, también tendríamos voz, ¿verdad? Imagínese, cabe con la cabeza bajada, ¿qué le va a fluir? Pues, enojos y celos. ¿Y los enojos y celos qué es? Lo que le fluye, ¿qué es? Ausencia de espíritu. Y entonces cuando está así, ¿qué quiere? Palabras bonitas, no confunde. Entonces lo que nuevamente volvemos, palabras buenas y consoladoras no son palabras bonitas y suaves, sino son palabras gruesas y fuertes. Pero si vienen de Dios, Dios nos está diciendo, son palabras de conocimiento. ¿Para qué? Para mostrar, o sea, es para hundirle a la persona. No, Dios le manifestó palabras fuertes para hundirles. No, Dios contra qué manifestó lo fuerte. ¿Contra quién fue lo fuerte? Contra las naciones, contra la gente. ¿Contra quién era lo fuerte? ¿Quiénes debían temblar? ¿Quiénes debían de estar aterrorizados? Las ¿Quiénes falsas unciones, pues los cuernos que no son verdaderos. Amén. Lo viejo, el vino viejo. Entonces, si usted está aterrorizada, ¿qué es lo que se le está moviendo?
O sea, no son palabras bonitas o feas de Dios. Lo que se le está moviendo son esos espíritus que le aterrorizan. Son esas unciones que le aterrorizan. Esas unciones aterrorizan, no las palabras. ¿Cómo era la madre que aterroriza? ¿Cómo era? No me acuerdo. Esa es la hitita, pero en esta es pero claro, esa es la aterrorizadora, por esa se es la aterrorizadora, pero no es este terror, este aterrados, no es lo mismo que hititas, pero al final vuelve a ser lo mismo, yo sé, no es la misma palabra hebrea, porque la otra aterrorizadora es la hitita, claro que sí, pero vuelve a ser la misma dura de servicio y otra vez vuelve a esos espíritus falsos. Por eso decía yo esas unciones falsas que nos pone la madre hitita. Exacto. Entonces, ahí que existe una ausencia de conocimiento en mi propia vida y resulta ser que no me están hablando palabras duras otros, sino yo mismo me estoy hablando palabras duras porque yo no puedo aceptar palabras buenas y consoladoras de edificación que edifican mi casa, que edifican la casa, del lavar y que edifican la edificación del renuevo. Y eso quiere decir que si el renuevo, ¿con quién se está renovando el renuevo, por cierto? Porque dice, reedificará el renuevo, cuyo nombre es el renuevo, porque él brotará del lugar donde está. ¿Con quién se renueva el renuevo? La vid. ¿Con quién? Con el Padre. Yo sé cómo vive, pero ¿acaso no se renueva, no se renueva con nosotros los que debemos renovarnos también, que somos sus renuevos, que somos sus pámpanos? Sus pámpanos. ¿Ah? Que somos sus ramas, porque el pámpano ya es el fruto, pero para que tenga fruto debe tener sus ramas. Eso es el Shevet. Los pámpanos están sostenidos por el Shevet. Y si los pámpanos tienen Shevet, ¿qué tienen que levantar? Tienen que levantar el Shevet y tienen que decir que alto, pues, alto esas palabras bonitas, alto esos cuernos, alto esas palabras feas, alto, pero no alto al que me está diciendo, sino a mí mismo, alto, porque yo no tengo la capacidad de abrir los oídos a las palabras buenas y consoladoras de edificación. Usted tiene edificación, usted tiene palabras buenas, usted tiene palabras consoladoras, usted tiene espíritu de consolación, usted tiene la vida verdadera, usted es parte de esos renuevos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levante cabeza. ¿Y cuál es la cabeza que tiene que levantar? La cabeza del Hijo. ¿Pero para qué eso? ¿Para qué tiene que levantar eso? Tiene que levantar el trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Otro trabajito. Ser hijo. Ser hijo, nada. Para eliminarles, para mandarles estos cuernos. Claro, ser hijo. Por eso. ¿Cuál es el trabajo para mandarles estos cuernos aterrorizadores? Ser carpintero. Ser, Ser Zacarías. ah, ah, ah. ¿Y el carpintero qué hizo? Levantó hijos. El carpintero, como Y digo, es el Sebat. levantó un Shevet. Amén, Jimena. ¿Sabe por qué? Porque se adelantó al decir, si Dios levantó un Shevet, ¿qué hace levantando una cruz como la que dice el Emanuel? Dice, si Cristo se levantó de la cruz, ¿qué pasó con la cruz en donde le crucificaron a Cristo? ¿Qué pasó con esa cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame alguien, pues. Se hizo el árbol, es la vida, cruz, pues. Es un sello. pues la cruz donde le crucificaron a Cristo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Un símbolo de muerte. Por eso, pero ¿y dónde está? En la muerte. Esa cruz hizo polvo.
Entonces, ¿sí ve lo que hizo? Entonces, Cristo Jesús como verdadero carpintero, hasta le silenció a esa cruz de sacrificio, le mandó aquí. No debería existir cruces, porque así como no hay el cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene un cuerpo glorificado, así mismo no hay cruz, porque la cruz hizo polvo. Entonces, ¿qué hace usted levantando una cruz que se hizo polvo? Y una cruz de maldición. Viene siendo como anillo también, o sello. Otro sello, ya ve. ¿Y colgado en dónde? ¿Quiénes se cuelgan? Bueno, ya nosotros ya no, porque eso ya no hay. ¿Qué hacemos? La nieta de parte de su tapia. ¿Ah? Entonces, ya puede usted diferenciar el trabajo del oficio, el trabajo de la ocupación. ¿Qué es más fácil? Trabajar. Trabajar silenciando esos cuernos, dispersando esos cuernos. O ocupada, buscando todas las ocupaciones del mundo, pero sin levantar la cabeza mirando abajo. Ocupada en todas las actividades, pero menos en la edificación de su casa. He hablado mucho. Pues, por favor, alguien puede, no he preguntado, mejor dicho, la cuestión es, no he preguntado mucho, gracias, nuevamente. Mire, nuevamente, se da cuenta, muchas gracias porque todo esto empezó ¿por quién? Por Adri, muchas gracias porque por favor su participación oportuna, esa nos permite mirar la riqueza de este día 24. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, alguna acotación, alguna duda, alguna cosa pendiente? Marquito, solo una acotación, una reflexión que no sé si está un poco distorsionada, pero si los cuernos contienen la unción y Dios quiere que nosotros como cuernos estemos bien para contener la unción y el aceite correcto, para que demos la luz correcta, ¿verdad? Para que los 7 espíritus fluyan. Nuestro trabajo no es el cuerno, nuestro trabajo es llevar la unción del cuerno verdadero. Nuestro trabajo es ser, como dijo Jimena, nuestro trabajo es ser carpinteros. Ese es nuestro trabajo. Ay, ese bello, ese bello. Ay. ¡Feliz cumpleaños! Pero si está hecho un trompo. Hola, príncipe. Usted es Zacarías también, ¿verdad? Sí. ¡Ay, felicidades! El Señor lo guarde. ¡Feliz cumpleaños para el Gabrielito! Feliz a Dios, feliz Zacarías, porque es feliz silenciador, feliz alguien que Dios nos mandó para conocerle, que Él se conozca, conocernos y no volver al Zacarías. Ya, ese Zacarías tiene que volver al varón y hembra para que sea indestructible y no se derrame la sangre. Tal vez, bueno, algún rato hablaremos de Zacarías para ver por qué se derramó su sangre, pero no tiene que, con Dios tiene que dispersarse esos cuernos, pero no tiene que volvernos sacrificios. Sí, a mí eso es lo que me llama la atención porque Zacarías murió entre el santuario y el altar, que es el lugar de la intercesión. Entre la puerta, así es. Que sería igual el simbolismo que Cristo también es quien intercede por nosotros, murió en el lugar de la intercesión, ¿o no? No, Cristo murió fuera del templo. Sí, pero yo decía, es lo mismo que en el sitio, estaba Zacarías, o sea, haciendo intercesión por nosotros, digamos, y ahí no tiene nada que ver, ya. No, Zacarías es un error. Zacarías es un símbolo de que en Zacarías hubo el error, porque Zacarías lo que tenía que levantar no es al varón, al memorial y a la cabeza como Zacarías, sino volver al Zacarías y a la Nequevá, o sea, al varón y la hembra. Entonces ahí
quien le mató al Zacarías, nuevamente fue una Noemí, una Mara, una, ¿cómo se llama? Una Jezabel. Porque esa es la de la persecución. Ya, gracias, Pastor Marquito. Eso me confundía un poco. Mire, y para ponerlo más en contexto, en Nehemías está la respuesta. ¿Por qué? Los asdoditas, los moabitas y los amonitas, esos estaban metidos. Y el Tobías estaba metido. Y ahí ellos volvieron al círculo vicioso. Y en lugar de levantar un sacerdocio de varón y hembra, nuevamente, ahí hubo el problema de Esther, porque ahí se fue contra la mujer, pero nos falta todavía resolver, recuerda eso, la solución era contra la mujer, no. Entonces, Zacarías le afectó a su Zacarías, a su ser de varón, y obviamente le faltó a alguien que le cubriera, alguien que le rodeara, ahí le faltó una mujer ahí, una ayuda idónea, digamos, de Esdras, de Zacarías, que podía fortalecer la construcción. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, pues a levantar cabezas, lo que estamos haciendo ahora, levantar gobierno, sacerdocio, en hombres y en mujeres, pero volviendo a ser una verdadera cabeza y volviendo a un espíritu, al espíritu correcto. Amén, gracias. Adri contesta, bueno, si contesta su pregunta, entonces mi pregunta es, ¿qué se necesita para la construcción? ¿Qué se necesita para la construcción? La diestra. Se necesita la diestra. Cabezas levantadas. Se necesita cabezas levantadas. Exacto. Cimiento. Conocimiento. La piedra angular. Y la piedra angular. Sí. Entonces, todas estas cosas Dios le pudo dar a David. Pero ahí vemos lo importante, lo que le dio a David. ¿Qué se necesita para construir una casa? ¿Qué se necesita? Unción. Un chevet. Los planos. Pero gracias, por lo menos ya pudieron hablar al respecto. Y al saber los planos, David se encargó de saber los oficios. Bueno. Sacar la maldición por bendición también, Pastor. Amén. Vea, Carmita, amén. Amén. Eso, ser hijos. Entonces, ¿por qué? Mire. Ay, gracias, Carmita. Porque ¿a quién metió Salomón? Aquí está. ¿A quién metió Salomón? Zacarías, déjenme ver. ¿A quién metió Salomón? ¿A quién metió Salomón? ¿A quién metió Salomón? ¿A quién metió Salomón? El que hizo pacto con el papá. ¿Cómo se llamaba? Marquito. Con el rey de Tiro. Con el rey de Tiro. El rey de Tiro. Verá, entonces, bien, por eso es importante. Ay, aquí por eso Dios mediante usted pueda y lo podamos desarrollar, pero ya necesitamos ver. Usted lo dijo, Jimena. Entonces Salomón metió ¿a quién? Metió artífices, metió carpinteros, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos ver nuestro trabajo, nuestro oficio. Y aquí es donde necesitamos, el día de mañana, pero ya desde una vez yo creo que necesitamos un trabajo. Necesitamos un trabajo de ser esos carpinteros, esos hijos, esos Zacarías que cambian maldición por bendición, que nos paramos desde nuestro punto. Porque ahí es donde apuntamos. Si vamos a edificar una casa, si tenemos una casa, yo no quiero volver a los círculos viciosos. Yo no quiero círculos viciosos de las naciones. Eso es lo de menos. Yo no quiero círculos viciosos. Yo le pido perdón a Dios, o lo que yo estoy pidiéndole a Dios son edificadores y edificadoras. Que se paren, como dice, que se paren, que aprendan a hacer, que aprendamos a hacer.
que aprendamos a ser, que, ¿cómo se llama? Eh, que aprendamos a ser carpinteros, ¿sí? Y carpinteros. Y si aprendemos a ser carpinteros, sepamos que el carpintero es un hijo, que aprendamos a mirar como hijos y como carpinteros, ¿dónde estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Pero ¿contra qué nos estamos yendo? Porque si esos cuernos otra vez vuelven, ¿sí? Yo no quiero a mi casa, yo no quiero más a mi casa dispersa, yo no quiero más a mis hijos dispersos, yo no quiero más a mi patria, a mi nación, yo no quiero más la dispersión, no quiero más, sabiendo que yo puedo ser un carpintero que disperso a los que me dispersaron, pero que uno y edifico. Lo que me edificó, lo que me edifica el verdadero vid, este verdadero Shevet y este verdadero tiempo, porque resulta ser que hoy o empezamos un tiempo diferente, porque el próximo año nada más que es el año Shemitah. Pero bueno, no sé si me explico la dimensión. Entonces yo cuento, sí, yo le estoy diciendo, yo cuento que si yo le estoy diciendo esta palabra, y si el que tiene oídos no está oyendo cosas duras, sino el que tiene oídos está oyendo palabras buenas y consoladoras de edificación, para que no solo edifique su casa, sino para que sea ese carpintero que haga retroceder a esos cuernos, que les ponga en el lugar a esos cuernos. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito que fluya el espíritu. No necesito esas imposiciones. Necesito gente que dé la cara. Necesito gente que hable la boca, que abra la boca. Necesito gente que abra, que tenga voz. Necesito gente que en cualquier lugar lleve una voz de edificación y consolación. Y no una gente de, pobre, yo cristianito, que sí, deme nomás, sí, sí, Cristo, 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 Cristo. Y no vea que su casa está hecho pedazos. Y no vea que, que ya va a mejorar las cosas. Cuando las cosas, ahora estamos viviendo como casa del Dabar. Y como casa del Dabar hemos vivido un año de palabras buenas y consoladoras y de edificación de Dios. Pero ahora, para tener personas, para tener hijos que hagan retroceder esos espíritus y que la casa del Dabar siga siendo una casa de bendición a las naciones. Con gente que en lugar de llevar un espíritu resquebrajado con los celos enojados desde su casa, aterrorice con su presencia, esa es la palabra, aterrorice con su presencia en donde quiera que vaya a esas huestes y les aterrorice tanto que usted mismo pueda decirle, ¿sabes qué? Váyanse a donde pertenecen dispersadores, váyanse en esos cuernos. Pero resulta ser que si yo soy el primero aterrorizado, ¿qué voz voy a tener? Ahí sí nos entendemos. Eso es este día 24. Eso es lo que me dice este día 24. Eso es lo que me dicen estos carpinteros. Eso es lo que me dice esta palabra buena, consoladora y edificadora. Esto es lo que me dicen la cabeza levantada. Y esto es lo que me dicen los que no pueden levantar la cabeza. Y esto es lo que me dice la casa del Dabar. Y esto es lo que me dice su casa, sus vidas y nuestra casa. Y eso es lo que me dice lo que sí estamos edificando y lo que no debemos edificar. Pero Marco no aterroriza a nadie. El Espíritu de Dios es para aterrorizar esas falsas unciones hasta que usted quite esas manos, quite y deje fluir el Espíritu hasta que usted sea celoso, pero por lo que construye, sea celoso con el canal de Dios, con la estructura de Dios. Sea celoso, pero siendo hijo como artífice de Dios, que deja fluir el Espíritu, que actúa en la niñez, que actúa en su niñez, como ya le hemos visto en esto de las imposiciones de manos, que se quite esos sellos, que quite esos anillos, que quita esas imposiciones, pero que levanta cabeza, que levanta la verdadera Betania. ¿Qué hacemos entonces
Ahora sí les puedo decir ya eso es lo que me dice esta palabra bendita de Dios. Eso es lo que me permito decirles que yo veo en la casa del Dabar, que yo veo en cada una de las mujeres. Eso es lo que me permite decirles lo que Dios está haciendo. Ahora usted, dígame, ¿qué es para usted este 24 para empezar este Shabbat y empezar este domingo de votaciones? ¿Sí ve? Con un Shabbat, con, con un espíritu, con un cuerno verdadero. Porque si ve, cuernos, hasta el Moisés tenía un cuerno que le dispersó estando con Dios, bajó con cara de cuerno, como decíamos. Entonces, para la pregunta del Adri que dice el cuerno de Dios, no, también hay el cuerno de Moisés, cara dura, cara de cuerno. Y por ahí, ¿qué tipo? Y por ahí, ¿cómo va a levantar la cabeza? Entonces, si hay cuernos y cuernos. Bueno, ¿por qué va a orar Alex? Alexandra, ¿qué es lo que... Denos ahora sí para todos, por favor. Con esto ya completamos. Necesitamos palabras buenas y consoladoras, no palabras bonitas y suavitas. Necesitamos palabras buenas y consoladoras que aterroricen a los enemigos, a esos espíritus. Alexandra, dígame sus palabras buenas y consoladoras de este 24. No puede, dice, creo. Bueno, vamos, Mía. Y Katia que está ahí, por favor, si con eso contesta sus preguntas y ahora usted mismo puede tener esas palabras. Dígalo, Katia. Quitarnos los cuernos falsos y ceñirnos de los cuernos verdaderos. El cuerno, solo tenemos un cuerno. El cuerno de nuestra salvación se llama Cristo. Amén. Ya, entonces no quiero palabras suaves, quiero palabras que aterroricen, no a Marcos, sino aterroricen las huestes de maldad, pero no por la dureza, sino por el espíritu. Mía, por favor. Amén. Yo oro por volver a la condición. Y adicional porque yo no soy la aterrorizada, sino todos esas, o sea, tomo mi posición y los aterrorizados son los otros cuernos y todo lo que tienen que dar. Amén. Y por favor, no aterroricemos a personas. A los espíritus son los que se aterrorizan. Amén. Sí, así es. Amén. ¿Quién más? Un voluntario, por favor, o si no, sigo preguntando. Alexandra no pudo. Voluntarios. Marquito, Adri. que bien erguida hundamos esas unciones falsas. Amén. Amén. Erguida. Levante mi memorial, mi cabeza. Levante mi mano y quite esas manos, esos pensamientos. Pueda dar la cara. Amén. Proclamar que soy hija de Berequías, hija de bendición. Hija de bendición. Y por favor, Jimena, a lo menos usted tiene un sitio ahí estratégico. Hija de bendición e hija de edificación. Que siempre le recuerde eso. Y eso significa que tiene un lugar, tiene una condición, tiene todas las condiciones para hacerlo. Y tiene en la casa del Dabar también lo que Dios nos ha permitido que se comparta. ¿Quién más? Marcela, dígalos por favor. Romper esas imposiciones y ver el bien de Dios, o sea, el espíritu, realmente el espíritu verdadero. Rompiendo esas imposiciones y rompiendo todo lo viejo, el vino viejo. Entonces, ¿por qué no dar la cara? ¿Por qué aterrorizarse? ¿Por qué? ¿Por qué no seguir caminando? ¿Por qué? ¿Por qué no volverse a ser un carpintero? Pero ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no mirar? Si tiene micrófono, Erika. Gracias. Nancy, gracias, Nancy, por favor.
Yo quiero ser como Zacarías, una ayuda idónea. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya sabe entonces. Marquito, ser cetro Amén. de Cristo también, estar con el cetro que es Cristo. Y hoy es el tiempo de reverdecer. Amén. Ese cetro no es un palo viejo que tenemos ahí para una varita mágica. Es un, es un pámpano que va reverdeciendo. Gracias, Erika. Así que retomamos nuestra fuerza. Lina. Quisiera tomar esa posición siendo un Zacarías, levantado en la cabeza, bien levantada mi cabeza y hundiendo a los enemigos, aterrorizándoles a ellos, levantando la cabeza también de mis hijos como unos Zacarías, teniendo cerca a mí o mejor dicho, viviendo con el cetro de justicia y tomando la posición correcta como hija en el sacerdocio de varón y hembra. La edificación recién empieza. Carmita, gracias, cambiando maldición a bendición. Rocío. Sacar esos celos y esos enojos y ser carpintero para que fluya fluya el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo puedo ser un carpintero si no tengo una estructura, si mis celos no dejan fluir al Espíritu de Dios, si mis enojos no dejan de fluir al Espíritu de Dios? Pero hasta Cristo Jesús se enojaba y cuando se enojó fluyó el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Y ahí volvió el Espíritu a fluir. ¿Para qué? ¿Antes de qué? Antes de Pascua. Bueno, ¿alguien más? Marquito, yo ya estoy llegando. Alexandra, dígalo por favor. Bendiciones a todos. Sí, yo quiero es tomar posesión como hija, ubicarme sobre la roca y sacar esos falsos sellos, de esas falsas imposiciones. Amén. ¿Alguien más? Buenas noches, Marquito. Sergio. Sacar de mi casa los círculos viciosos, los estancamientos y traer verdaderas palabras palabras que de verdad consuelen. Dos cosas, sacar de la casa la falsa santidad y sacar de la casa al Tobías. Eso es importante. Ya vamos a ver quién se mete, quién es la falsa santidad, ya vamos a ver quién se mete en la casa. Ya le vimos al Tobías, pero sacar a esos dos individuos son importantes que no tienen por qué entrar. La falsa santidad, la falsa blancura, el falso orden. Y al otro el falso tesoro. Amén. Por favor, vamos a orar. Levante su mano derecha. Bendito sea al renuevo. Bendito sea a Cristo Jesús el edificador. Bendito sea al de las palabras buenas y consoladoras. Y bendito al que sí edifica y reedifica y renueva la casa, uniendo los dos oficios, porque el sacerdocio y el gobierno están en su diestra. Y por eso bendecimos que a través de tu diestra nuevamente volvemos a levantar nuestra cabeza, quitando todos esos celos, quitando todos esos enojos, quitando todo ese espíritu de engaño que nos hace enojarnos, que nos ha hecho meter falsos tesoros, que nos ha hecho meternos en una falsa santidad y en un falso aletargamiento de palabras falsas, de quietudes falsas,
que nos impiden dar nuestra voz, porque nuestra voz desde hoy, la voz del Espíritu, incluso lleve, la voz del enojo lleve espíritu y verdad, y no solamente enojo y resentimiento que no nos permite dar la cara, pero la voz de aquel que nos levantó nuestra cabeza nos vuelva a nuestro trabajo, y nuestro trabajo es ser edificadores, es ser carpinteros, es ser artífices de ese espíritu que construye y edifica. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nuevamente abrimos esos sellos, hoy nuevamente abrimos esa primogenitura, y hoy nuevamente esos sellos falsos los echamos abajo, esos hundimientos, esos anillos, esas manos, esas unciones, ese espíritu falso, esos enojos sin fundamento, esos celos sin fundamento, esa construcción sin fundamento, esa, Señor, la quitamos en el nombre de Cristo Jesús, para volver al gobierno y al sacerdocio con el cual hoy sellamos este 24, con el cual hoy sellamos a esta edificación, este empezar de esta edificación, con el cual hoy sellamos este gobierno y esta autoridad que tomamos incluso para ir a las votaciones, pero por sobre todas las cosas para tomar el lugar en nuestra casa, en nuestro umbral, en nuestro lugar de los tesoros, y dispersar a los que se deben dispersar y esparcir lo que se debe de esparcir, pero unir y edificar lo que se debe edificar en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta para completar el día de mañana? Entonces ya hemos visto un oficio, ya hemos visto un trabajo, y el día de mañana vamos a ver los planos y los trabajadores que se necesita para los planos, porque Dios es el arquitecto constructor. Lo primero que da es los planos, pero los planos que necesitan un verdadero arquitecto y constructor. ¿Sabe qué significa arquitecto, por cierto? ¿Por qué Dios es arquitecto? Porque arc es de ser cabeza, de ser primero, de ser principal, es decir, eso es por eso. Y de técnica ya, el otro de tecnos, de técnicas ya es, pero lo principal, por eso Dios es arquitecto, porque Dios es cabeza. Entonces, y cabeza ya ve, cabeza es porque es alguien que levanta la cabeza, pues. Entonces, lo primero que necesita un arquitecto, un constructor, pues siempre va a ser los planos. Y después de los planos, lo primero que necesita es el oficio, el trabajo que tiene que hacer. Y Dios, mediante el día de mañana, veremos y pondremos en orden todas las cosas que se necesitan para construir, para continuar con la construcción a la manera de Dios. Amén. Amén. ¿Qué